Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Nino Zapata, para los que no me conocen, por favor suscríbanse a mi canal, a este canal de YouTube que es de ustedes también. Déjenme un comentario, por favor, cualquier pregunta, cualquier interrogante, vamos a interactuar. Es muy importante que interactuemos. En este día vamos a hablar brevemente un poco, porque es bastante extenso el tema de la fe, muy importante, por cierto. Entonces, prácticamente nos vamos a pasar el tiempo leyendo en cuanto a la fe. Vamos a pasar el tiempo leyendo. La fe está unas 253 veces en la Biblia. Vamos a empezar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1, 23 al 25, acerca de la perfecta ley. Me preocupa mucho acerca de la ley de Cristo, porque la vamos a leer y luego le comento. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos dice el Señor que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, que miremos atentamente la perfecta ley de la libertad. Porque hay una ley que es la de Cristo, que es la ley de la libertad. He tenido que hablar con muchas personas, porque como ya ustedes saben, como antes les he dicho, hablo con las personas en la comunidad, verdaderamente ando predicando el Evangelio del Reino de Dios, lo que es el arrepentimiento para perdón de pecados en el bautismo, que es donde se encuentra el perdón de pecados. Y leo este versículo porque me interesa mucho decirles que hay que perseverar o mirar atentamente lo que es la perfecta ley de la libertad. Hay alguien muy querida, una persona muy querida, muy amada, ¿verdad? Tengo mucho aprecio y es una persona que va a la iglesia, pero inmediatamente yo le dije un versículo bíblico que el Señor dice que está mal lo que hacen estas cosas, porque lo dice la perfecta ley de la libertad, la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero como ese versículo no se adapta a la doctrina que tienen en esa iglesia donde va esa persona muy querida mía, me dijo que yo me condeno con esto. Hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que nosotros queramos agradar al hombre. Hay que tener mucho cuidado con agradar a los hombres y no a Dios. Si muchas personas se sienten agradados con tu forma de pensar, esto es muy delicado. Sométete a la ley de Cristo y Él te dará la victoria. La fe es hermosa. Dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense bien aquí que dice el apóstol Pedro que a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa, o sea que la fe que ellos tenían era preciosa, es preciosa,
Y que si nosotros hemos alcanzado una fe igualmente preciosa a la que ellos alcanzaron, dice que tengamos gracia y paz y que nos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy profundo, pero es a los que hemos alcanzado una fe preciosa. Cuando nosotros tenemos una fe preciosa, cuando nosotros tenemos una fe aumentada, cuando nosotros tenemos una fe cimentada en la ley de Cristo, cuando nosotros nos hacemos no solamente oidores de la fe, sino hacedores de esta fe, de esta doctrina de Cristo. Esto es una fe aumentada. No importa lo que piensen los hombres, no importa lo que ellos hagan, no importa que en la iglesia donde tú vas hagan una cosa, no debes tenerle miedo a ellos, no debes hacer como ellos hacen, sino debes someterte a la ley de Cristo, que es lo más importante. En Hebreos, en el capítulo 11, se los quiero leer porque prácticamente este breve mensaje va a ser algo que les voy a leer. No, como nunca casi tengo opiniones mías propias, y si las tengo conforme a la Escritura. Les voy a leer para que ustedes tengan, pues, puedan palpar conmigo, juntamente como yo, esto que yo he leído acerca de la fe. Dice en el versículo 11 de Hebreo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Nosotros creemos que el universo fue hecho por Dios porque tenemos fe en que Él lo hizo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Es decir, que Abel por fe ofreció a Dios un excelente sacrificio, y aunque está muerto Abel, su ofrenda, la fe que tuvo, habla por él, esta ofrenda que él dio. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dese en cuenta que Enoc fue llevado al cielo, no vio la muerte, porque éste tuvo fe y fue traspuesto. Y antes de ser traspuesto, el Señor vio que este hombre tenía una gran fe, tuvo una gran fe Enoc. Seguimos leyendo. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dese en cuenta que es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe, y que si usted le busca, crea que realmente hay un Dios. Ya no tenga temor, solamente limítese a la ley de Cristo. No se preocupe por las cosas que le han de suceder, porque Dios tiene control del universo, tiene control de su vida si usted es cristiano realmente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé preparó un arca cuando aún nunca había llovido en la tierra. Y por tener fe y hacer lo que el Señor le mandó, pues se salvó, y se salvó también su familia,
dígase Sem, Can y Jafet, su esposa, y las 3 esposas de los hijos, porque él tuvo fe y por esa fe condenó al mundo entero y él se salvó con su familia, porque tuvo fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Porque nosotros los que somos movidos por el Espíritu, por la ley de la libertad, no tenemos que saber a dónde vamos. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que el Señor dice. Tenemos que someternos solamente a esto. Y el Señor galardona esta fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque Sara era ya vieja y ya no tenía la costumbre que tienen las mujeres para dar a luz. Y Abraham era ya casi de 100 años y concibió Sara. Y ella tuvo fe que quien le había prometido que ella iba a tener un hijo era fuerte para poder cumplir con la promesa. Y que era galardonador. Y ésta recibió un hijo, a Isaac. Por lo cual también uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. O sea que de Abraham, que ya estaba ya casi muerto, salió una multitud como la arena del mar que no se puede contar porque tuvo fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una tierra, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisioneros y cárceles. Y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por último, les leo en 2 de Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Si ustedes están reprobados, Jesucristo no está en ustedes. ¿En qué persona realmente vive Cristo? En la persona que se deja manejar de cualquier viento de doctrina que no sea la ley de Cristo, que se deja guiar de cualquier fábula, de cualquier persona que le quiera hacer una historia, que le quiera implantar una doctrina, o el Señor mora en aquella persona que está cimentado en la ley de Cristo, en esta ley de la libertad que fue traída mediante el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la fe es muy importante, es necesaria, pero dice el Señor que la fe sin obras es muerta. Debes tener las obras, dice el apóstol Pablo, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que la fe y las obras van de la mano. Tú debes hacer la obra de la fe. El Señor quiere que tú seas misericordioso. El Señor quiere que tú tengas piedad de las personas que te rodean. El Señor quiere que tú seas bueno con tus vecinos. El Señor quiere que tú seas bueno con los que están enfermos. El Señor quiere que tú vayas a visitar en las cárceles. El Señor quiere que tú prediques el Evangelio. Ten fe en nuestro Señor Jesucristo. Él te va a bendecir, Él te fortalece, Él te ama. Dios les bendiga.